¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, la guerra cibernética en torno a la elección presidencial en Venezuela con otro notable invitado, Atilio Borón, politólogo directamente desde Buenos Aires. Atilio Borón, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge, un placer como siempre. El placer es nuestro. Atilio, leo lo que ha dicho Emilio Hernández. Él es un catedrático en ciencias computacionales de la Universidad de Simón Bolívar y además una universidad inglesa. Él dice textualmente: la tecnología es una forma de poder para ejercer la dominación cultural, y a eso agrego una declaración del presidente reelecto de Venezuela, Nicolás Maduro, que dice: la red X es un instrumento de guerra psicológica. ¿Cómo, Emilio, ha jugado todo esto en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela? Y de manera muy fuerte, ¿no es cierto? Me atrevería a decir que probablemente es el ataque más brutal que ha sufrido un proceso electoral a nivel internacional, porque, bueno, es muy difícil calcular el número de ataques, pero se calcula que son millones por minuto ataques en contra del Consejo Nacional Electoral, en un vano intento de penetrar, ¿no es cierto?, en el contenido mismo y cambiar el voto que había sido depositado por los ciudadanos. No lograron hacer eso porque el sistema realmente está muy fuertemente encriptado y además tiene un componente muy democrático. La encriptación se hace mediante el conjunto de claves que tienen las 10 fuerzas políticas participantes, de manera que si ellas no se ponen todas de acuerdo, no hay manera de que ni el gobierno, ni el Consejo Nacional Electoral, ni nadie pueda introducirse ahí y cambiar los votos, lo cual hace que sea un sistema muy, muy seguro. Pero los ataques lograron afectar fuertemente la transmisión de los datos, retardar la transmisión de los datos, y eso, unido a la gran campaña que Estados Unidos había preparado, que te puedo asegurar, Jorge, mira, yo viví en Chile en los años de Salvador Allende y allá se sufría un ataque muy fuerte de los medios, pero aquellos ataques, ¿verdad?, que yo presencié personalmente, comparado con los actuales, eran juegos de niños. Esto es una cosa que no tiene precedentes. Yo no he visto la intensidad, la coordinación internacional. Basta repasar los grandes medios de prensa o los medios televisivos de América Latina y de España, muy importante, para ver cómo hay un coro perfectamente sincronizado, hasta publican las mismas fotografías, Jorge, ni se toman la molestia de cambiar un poco, no, es la misma foto de María Corina Machado con un gesto así, o de Maduro presentándolo con un rostro duro, como si fuera un feroz dictador. Todo eso perfectamente coordinado, con el agregado que no había en la época de Chile, que están ahora las redes sociales, que también, digamos, con esas granjas de bots, tienen una enorme capacidad de incidir, pero no han logrado cambiar el contenido porque el sistema venezolano es muy seguro, porque a diferencia del brasileño, en donde tenés el voto electrónico y no queda ningún registro más, en Venezuela, en la Venezuela de la autocracia y de la falta de democracia, como dice la prensa de la derecha y los ideólogos de la derecha, tenés la máquina electoral y tenés el comprobante en papel, en físico, que está depositado en la urna, lo cual hace que el sistema tenga un control fenomenal, y además esos comprobantes están firmados por todos los testigos de la mesa, por el presidente de la mesa y por el operador de la máquina. Entonces, a pesar de todos esos ataques, no se ha podido tergiversar el resultado de las urnas, y fíjate lo que pasó el miércoles pasado cuando fueron los representantes del Polo de Unidad Democrática de la extrema derecha, que confesaron que no tienen nada, porque tenían que llevar concretamente las actas que supuestamente le habían dado a González Urrutia, una
mayoría de 70%, y los hombres, claro, estaban bajo juramento, dijeron, no tenemos nada, ni sabemos quiénes son los que en la página esa de Súmate cargaron la página y pusieron esos votos ridículos que le da en los 24 estados de la República Bolivariana de Venezuela exactamente el mismo porcentaje de votos a favor de González Urrutia y a favor de Maduro. Esto te digo, Jorge, tengo casi 60 años de profesión, nunca lo vi en mi vida. Jamás vi, digamos, en mi vida que en una distribución en donde están regiones urbanas, regiones rurales, de la costa, de la sierra, con minorías, pueblos originarios, que en todos esos estados se haya producido exactamente el mismo resultado que decía, digamos, la Mesa de Unidad Democrática, lo cual habla claramente de un dibujo. Pero además, como dijo Durán Barba, que Jaime Durán Barba no es santo de mi devoción, pero les dijo, muchachos, si van a mentir, mientan bien, porque esto que ustedes han presentado es absolutamente inaceptable, ¿no es cierto? Así que bueno, así estamos. ¿Y cómo lees tú, Atilio, las declaraciones de Lula respecto a presente en las actas? Yo creo que Lula, y lo digo con mucho respeto, porque es un hombre a quien yo lo conozco mira, incluso estuve ahora buscando unas fotos, porque yo saqué la nota más reciente mía, que tiene que estar circulando ahora, en donde yo le digo al presidente Lula de que él evidentemente está siendo sometido, igual que muchos presidentes y líderes políticos de América Latina, a intensas presiones de parte del imperio. Con amenazas, seguramente, con sanciones, si es que se reconoce a Maduro. Pero lo que digo es que acá hay una cuestión de desequilibrio, porque, digamos, nadie le pidió al presidente Lula, y no había por qué pedirle, ¿no es cierto?, que presentaran las actas que demostraban que había ganado una elección que ganó por menos de 2 puntos, ¿verdad? Y que Bolsonaro dijo que se la habían robado, y que Steve Bannon dijo que se la habían robado. Sin embargo, la comunidad internacional y Estados Unidos, que no se atrevió a inmiscuirse demasiado en el asunto, dieron por buena la elección de Lula, que efectivamente ganó las elecciones y nadie lo puso en duda. Y Venezuela no lo puso en duda, Argentina no lo puso en duda, México no lo puso en duda. Y a mí lo que me parece injusto es que sobre qué base el presidente Lula y sus asesores, yo creo que tiene asesores que dejan mucho margen para la crítica, ¿verdad? Lo han convencido de que tiene que exigir las actas al presidente Maduro. Digo, Maduro fue elegido legítimamente, ahí están los votos. Lo que pasa es que ahora ha habido una impugnación y por eso está ahora en sede judicial. Pero la sede judicial le daba la chance a la oposición para presentar sus actas, no las presentaron, con lo cual Lula tendría que haber dicho, bueno, evidentemente la derecha cuando dijo que ganó estaba mintiendo, reconozco que el ganador de esta elección fue Nicolás Maduro y a otra cosa. Y yo ahí lo que marco es que el tema, la insistencia tan tremenda, ¿no es cierto?, fatigosa en satanizar la figura de Maduro, tiene menos que ver con el proceso electoral que con el hecho de que Venezuela es la mayor reserva de petróleo del mundo. Y ahí le advierto yo al presidente Lula, le digo, tenga usted cuidado porque si bien las reservas del presal son mucho menores que las de Venezuela, son aproximadamente el 5% apenas de las reservas venezolanas, pero Estados Unidos no solamente quiere apropiarse del petróleo venezolano, una vez que hagan eso van a venir por usted, van a venir por el presal brasileño, así que, digamos, a ver, despabilense, haga a un lado las opiniones de esos consejeros que lo estaban aconsejando bastante mal, ¿no es cierto? Y reconozca que acá hubo elecciones, que las elecciones las ganó Maduro, que la oposición tuvo la chance en sede judicial, le dieron ese privilegio de presentar sus actas, no presentaron nada, bueno, terminemos ya con esta historia. ¿No es cierto? Vamos a ver, ojalá, no digo que me haga caso a mí, pero sí me parece que ya
los datos que hay son suficientes como para poner fin a este cuestionamiento de un proceso electoral que yo lo dije y que se puede ser un poco fastidioso para algunos funcionarios en Brasil. El proceso electoral venezolano es mucho más confiable y transparente que el brasileño. Dimos por bueno. Y de ahí surge entonces la pregunta, dada esta guerra sin fin cibernética contra Venezuela y el proceso electoral de Venezuela, el Consejo Nacional Electoral, si es necesario desarrollar una red social latinoamericana, es decir, como Twitter, pero latinoamericana. Sí, absolutamente, Jorge. Además tenemos la capacidad de un país como Brasil, tiene gente que está en la avanzada en ciencias de computación. Lo mismo tenemos en Argentina, en México, en Colombia, en Chile. Podemos hacer eso, ¿verdad? No podemos estar pendientes de que, a ver, si decimos algo que lo enoja al señor Elon Musk, te saca tarjeta roja y durante una semana no podés publicar nada en la red X, o se enoja el otro, ¿cómo se llama? El Zuckerberg, y te saca de Facebook. Digo, tenemos que acabar con eso, ¿no es cierto? O las intervenciones. Pero bueno, pero por eso digo, esto supone reforzar la unidad de los países latinoamericanos. En este momento tenemos un gran problema en ese sentido que se llama Argentina, ¿verdad? En donde el gobierno argentino se ha convertido simplemente en un dispositivo, en un puppet, en un títere, ¿verdad? Que maneja Estados Unidos e Israel. Los dos manejan a su voluntad. Pero sí, Venezuela y Brasil comienzan a actuar de consumo, a lo cual se agrega México, que está, digamos, por supuesto, expectante sobre este proceso eminentemente sudamericano, y viene Colombia, ¿no es cierto? Bueno, evidentemente ahí se puede empezar a armar una estrategia de defensa de los recursos naturales, pero además para ver si podemos crear nosotros una red latinoamericana que nos independice de todas estas redes que manejan estos señores o estas señoras, ¿verdad? Que cuando decimos algo que no les gusta simplemente nos cancelan y durante una semana o 2 semanas quedamos enmudecidos. Yo creo que es muy importante lo que vos decís. Atilio, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Atilio Borón directamente desde Buenos Aires sobre la guerra cibernética en torno a la elección de Venezuela. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Atilio Borón, politólogo directamente desde Buenos Aires. Estamos hablando sobre la guerra cibernética en torno a las elecciones presidenciales de Venezuela. A todo esto, Atilio, no solamente a nivel cibernético, ya se están también utilizando todos los medios hegemónicos tradicionales. Esto, ¿quién hay detrás? Bueno, yo creo que, a ver, la derecha ha logrado darse una organización internacional, ¿no es cierto? O sea, hoy en día, contrastando con la dispersión del campo de la izquierda, del campo popular, la derecha ha logrado unificarse, tener una estrategia compartida. Fíjate vos, yo siempre comparo, Jorge, las distintas trayectorias del Foro Social Mundial de Porto Alegre, tan importante, ¿verdad?, que fue a comienzos de este siglo. Ahí mismo tuve ocasión de verme en varias ocasiones con el por entonces candidato Luis Ignacio Lula da Silva, ¿verdad? Y la trayectoria del Foro Social Mundial, Foro Económico Mundial de Davos. Nosotros, el Foro Social de Porto Alegre,
se desvaneció, desapareció, ¿verdad? Mientras que el Foro Económico de Davos cada vez adquirió mayor importancia. Y ahí los sectores dominantes de la economía mundial, el gran capital norteamericano y europeo fundamentalmente, y sobre todo los gobiernos del occidente colectivo, principalmente Estados Unidos, fijan su línea y establecen, ¿no es cierto?, qué es lo que es aceptable y qué es lo que no es aceptable. Y movilizan grandes cantidades de periodistas, operadores, políticos, jueces, fiscales, digamos, es realmente una operación impresionante. Y ellos establecen, digamos, criterios que son profundamente antidemocráticos. Por ejemplo, vos en Alemania, para citar un país que a veces se pone como modelo, no podés hacer una defensa abierta de Palestina y del Estado palestino o denunciar el genocidio sin que rápidamente te saquen de los medios. Y esto lo hacen apelando a una norma legal, etcétera, que prácticamente establece que hacer una defensa del Estado palestino y denunciar el genocidio es lo mismo que una apología del nazismo, lo cual es una locura absoluta. Sin embargo, eso está establecido. Lo mismo pasa, digamos, por ejemplo, acá en la Argentina, en donde si vos haces una defensa, una crítica al genocidio en curso en Palestina, hay ahora una nueva interpretación que ha producido el gobierno argentino, mediante el cual eso es un acto, una política de odio en contra del Estado de Israel y por lo tanto podés estar sometida a severas sanciones. Es decir, hay cada vez mayores restricciones a la libertad de prensa, a la libertad de expresión. Esto es algo que alguien muy querido además, que lo recuerdo ahora porque lo asocio con la figura del gran Roberto Fernández Retamar, ¿no es cierto?, desaparecido hace unos pocos años, en donde Retamar, hablando de toda esta problemática, elogiaba la valentía, ¿no es cierto?, de Noam Chomsky, que estaba desafiando todas esas limitaciones que el imperio le ponía para evitar que el pensamiento de Chomsky fuese conocido en Estados Unidos, lo cual lo han logrado. Chomsky es más conocido fuera de Estados Unidos que dentro de Estados Unidos, porque al interior de Estados Unidos pesa sobre Chomsky una censura brutal. Y por eso Roberto Fernández Retamar agudamente dijo: Chomsky es en las casas, el Bartolomé de las casas del imperio actual. Esa frase se me quedó, ¿verdad? La dijo él al pasar y creo que, no sé si la escribió en algún momento, pero lo dijo en un par de ocasiones ahí cuando yo lo visité en Casa Las Américas o en actividades que hubo en Casa Las Américas, elogiando la valentía de Chomsky. Pero, Jorge, detrás de todo esto están los grandes capitostes del imperio, que se sienten muy amenazados y por lo tanto no quieren que gente como vos, como yo, como la gente que expresa opiniones que son molestas para ellos, tengamos acceso al gran público. Casualmente, en días recientes, estoy hablando de pocas horas atrás, el gobierno de Israel otra vez sacó de circulación a la red Al-Mayadin, no solamente que la sacó de circulación de emisión, sino que robó todo su equipo para desmontar, digamos, la oficina. Sabemos también que en Europa está prohibida el canal RT, actualidad RT, es decir, Russia Today, la cadena rusa. Es decir, hay una serie de medidas, como tú dices, que cada vez que haya una voz que pueda contrastar o la otra cara de la moneda sobre una historia, si no es conveniente, automáticamente es censurada. Absolutamente, Jorge. Lo de Al-Mayadin es un escándalo, porque además le sacaron tarjeta roja por 45 días. O sea, el Estado de Israel decide, ¿no es cierto?, que no puede haber una información alternativa sobre lo que está pasando en los territorios ocupados, en Gaza, en Cisjordania, donde sea. Y además, como vos dices muy bien, desmantela la oficina, le roba los equipos. Estamos hablando de un gobierno que ya, según los últimos cálculos, ha asesinado desde que comenzó la ofensiva en Gaza a más de 160 periodistas. Sin embargo, fíjate vos que las asociaciones internacionales que defienden al pensamiento libre, a la prensa, no han abierto la boca.
no han abierto la boca. Imagínate vos si el gobierno de Maduro hubiera asesinado a un periodista o el gobierno de Cuba hubiera asesinado a un periodista, sería una gritadera durante 2 o 3 semanas. Israel liquidó a más de 100, creo que 165 periodistas, y el Pen Club y todas las asociaciones aquellas, ¿te acordás que siempre son los custodios de la libertad de prensa? No han dicho una palabra. Esto habla, digamos, de la descomposición moral del occidente colectivo. Y nosotros, claro, somos hijos de eso, ¿verdad? Como latinoamericanos, de alguna manera nosotros, nos guste o no nos guste, pertenecemos a ese sistema civilizacional que está en un proceso avanzado de putrefacción moral, porque tendrían que hacer algo para defender, primero, al pueblo palestino de que no sea víctima de un genocidio, forzar una negociación. Hay un acuerdo de los dos estados, ¿verdad? Cosa que, por ejemplo, Israel no acepta. Pero que bueno, hay una resolución de Naciones Unidas que es mandatoria del año 1948 y esto se hace con el apoyo de Estados Unidos, que te digo, Jorge, ha llegado a tal extremo que uno se pregunta, a ver, ¿es Israel un títere de los Estados Unidos? ¿O será que Estados Unidos ya se ha convertido en un títere de Israel? Porque resulta que algunos sectores muy vinculados al sionismo controlan grandes medios de comunicación, la industria de entretenimiento, tienen muchos intereses en el sector bancario, en el capital financiero, en ciertas ramas del sector industrial. Y de repente, cuando uno mira el empecinamiento de Estados Unidos de defender lo indefendible, porque basta con sacar la mejor tradición humanista que hay en Estados Unidos, que representa personajes como Chomsky y tantos otros que se han puesto del lado correcto de la historia, te das cuenta de que eso más que un lobby es que prácticamente han llegado a controlar buena parte de la política norteamericana, lo cual deja, digamos, muy mal parado a sus gobernantes, que se sienten impotentes para detener un genocidio hecho con sus armas, con su apoyo. Alguien dijo los otros días, 63% de todo el armamento y municiones que ha empleado Israel en esta guerra de genocidio es made in America. Bueno, eso realmente es un escándalo de enormes proporciones. Volviendo entonces al tema de la geopolítica, y también me interesa tu análisis, Atilio, son muchos los analistas que asumen que lo que en realidad está detrás de esta elección presidencial en Venezuela es el hecho de que en el mes de octubre, es decir, ya estamos bastante cerca, hay una cumbre del BRICS en Rusia y ya el presidente ruso Vladimir Putin invitó personalmente a Maduro. Allí la especulación es que se podría anunciar la incorporación de Venezuela al BRICS. De darse esa situación, el impacto que podrían tener las sanciones que le vienen aplicando, como dice el presidente Maduro, 930 sanciones de los Estados Unidos más las sanciones europeas, se verían debilitadas grandemente, y allí es que la especulación de algunos analistas, por lo menos, es esta ofensiva feroz de tratar de sacar de circulación a Maduro antes de que suceda esta incorporación de Venezuela al BRICS, que podría ser prácticamente un pasaporte a la soberanía soportado por las grandes potencias, por el mundo emergente. ¿Cómo lees tú esa posibilidad? Vos sabés que es muy razonable y muy agudo lo que comentás, Jorge, porque efectivamente si Venezuela ingresa al BRICS y el hecho de que el presidente Putin lo haya invitado al presidente Maduro a participar en esa reunión, es porque ahí o por lo menos se produce el ingreso o ya la invitación formal para que Venezuela se incorpore al BRICS, que sería una cosa de enorme importancia y una gran ayuda. Y es por eso que el tema de la desesperación de Estados Unidos es muy grande, porque creo que tienen la última bala en la recámara. La última bala era haber potenciado un cambio de régimen producto de grandes disturbios. La idea que ellos tenían era, sabían de que la elección la iban a perder,
pero igual se presentaron para hacer un escándalo, suponiendo que el pueblo, ¿verdad? Y acá estoy citando al autor, muy asesor de la Casa Blanca, Richard Nephew, se llama Richard Nephew, que escribió un libro llamado El arte de las sanciones, en donde dice la lógica de las sanciones es lograr lo mismo que antes con los golpes militares, pero ahora haciendo que el pueblo se rebele contra sus gobernantes. Y yo creo que todas las políticas del bloqueo, las 930 y pico sanciones que Venezuela está experimentando y que provocaron claramente grandes sufrimientos al pueblo en general, chavistas y no chavistas por igual, todos fueron perjudicados, tenían la esperanza de que esto provocara una irrupción popular en contra del gobierno de Maduro. Contrataron a unos grupos, ¿verdad?, de personas, delincuentes, muchos de ellos, maleantes o gente que estaba al margen de la ley, les pagaron $150 para hacer cada uno esas tropelías, esa obra de destrucción que se quiso estúpidamente presentar ante los ojos de la opinión pública mundial como la reacción así airada de sectores a los cuales le habían robado el voto. Resulta que muchos de ellos ni se habían inscrito, ni habían votado, ni eran venezolanos. Se les vino abajo todo el tinglado. Por eso ahora lo último que está sacando el imperio en su desesperación, y que salió hoy en el diario Clarín de Buenos Aires, no sé si has tenido ocasión de verlo, está en primera etapa, en donde dice, en realidad salió ayer lunes, ¿no es cierto?, una amnistía a Maduro para que deje el poder. O sea, esto lo publicó ayer el diario Clarín, el día lunes, ¿no es cierto? Que no, es un sinsentido absoluto. Estados Unidos proponiéndole a Maduro una amnistía, ¿no es cierto? Lo cual no tiene ni pies ni cabeza. Esto es la desesperación, ya no saben qué hacer. María Corina ya la van a desechar, no les ha servido. El pobre González Urrutia apenas puede caminar, apenas puede hablar. Su situación de salud es peor todavía que la de Joe Biden, lo cual, por lo menos Biden camina solito, este hombre tiene que ser llevado de los brazos, lo hemos visto, un papel muy triste en la campaña, ¿verdad?, este hombre. Y entonces la desesperación es decir, bueno, se va a acabar esto de cualquier manera, y entonces me parece que el ingreso a los BRICS sería el toque de gracia para este proceso. Y el presidente Maduro ya lo dijo, si siguen con esta política, Venezuela cede todo su enorme reserva, vuelvo a repetir, la más importante reserva petrolera del mundo, superior a la de Arabia Saudita, la cedo a las compañías y a los países del BRICS. Entonces, que venga Estados Unidos ahí a fajarse con China, con India, con Rusia, con todos los países que de alguna manera van a estar ahí trabajando en Venezuela y haciendo que las sanciones y los bloqueos se vengan abajo, porque se van a venir abajo inevitablemente, porque ya se está creando un nuevo ordenamiento económico financiero internacional al margen del dólar, al margen del SWIFT, al margen de la Oficina de Control de Activos Extranjeros que tanto daño ha hecho, y esto, lo tratan de mantener, pero no lo van a poder mantener por mucho tiempo más. Así que yo creo que lo de la invitación de Vladimir Putin al presidente Maduro es muy significativa, y creo que la desesperación está evidenciada en el titular del día de ayer del diario Clarín, me parece que es muy significativa de esa actitud, de esa desesperación del imperio, ¿no? Atilio Borón, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, muchas gracias por el espacio. Un gran abrazo para ti y para toda la enorme audiencia que te sigue en Telesur.